Las limitaciones del sistema numérico de una computadora y además las operaciones aritméticas que realizamos a menudo pueden dar lugares a ciertos errores de redondeo. Es por eso que a continuación veremos una serie de casos donde las manipulaciones aritméticas son propensas a errores de redondeo. Vamos a ejemplificar cada caso realizando programas en Octave. Bien, el primer caso que veremos tiene lugar cuando realizamos cálculos grandes. Muchos de los métodos numéricos a menudo requieren que realicemos un número extremadamente grande de manipulaciones aritméticas para poder obtener un resultado final. Generalmente estos cálculos son interdependientes. Esto quiere decir que los cálculos dependen del resultado anterior y en consecuencia su efecto es similar al de una bola de nieve, pues si el error individual en un principio es muy pequeño, la serie de cálculos que realizaremos más adelante generará un efecto acumulativo y este error va a crecer. Bien, para ejemplificar este caso, aquí tenemos un programa en Octave donde vamos a sumar un número 10.000 veces. Sumaremos el entero 1 con precisión simple o single, como se denota en el lenguaje, y el decimal 1 por 10 a la menos 5 con precisiones simple y doble. Bien, este es el código de nuestro programa. En la primera línea definimos la variable x1 con precisión simple y con un valor inicial de 1. En la siguiente línea vamos a declarar la variable x2 con precisión también simple y con un valor inicial de 1 por 10 a la menos 5. En la siguiente línea declaramos las dos variables sum1 y sum2 con precisión simple y con valor inicial 0. La función de estas variables va a ser acumular la suma tanto de x1 y x2 a lo largo de las iteraciones que vamos a realizar más adelante. A continuación estamos declarando en esta línea x sub 3, pero que tiene precisión doble y el valor inicial es 1 por 10 a la menos 5. Nótese que el valor de x2 y x sub 3 es el mismo, 1 por 10 a la menos 5, solo que x2 tiene una precisión simple y x3 tiene precisión doble. La siguiente línea, sum 3, declaramos esta variable con precisión doble y con un valor inicial de 0 y su función va a ser almacenar la suma de x sub 3 a lo largo de las iteraciones. Y justamente a continuación tenemos el bucle for que va a realizar alrededor, o más precisamente dicho, 10.000 iteraciones, y en las declaraciones siguientes podemos ver que vamos a sumar las variables sumas, van a almacenar los valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 respectivamente. Posteriormente en las siguientes líneas lo que hago es definir BR1 que representa el valor real que deberíamos obtener de sumar 10.000 veces 1, que es justamente 10.000. Y lo propio para BR2 denota el valor real que deberíamos obtener sumando 10.000 veces 1 por 10 a la menos 5 y ese resultado debería ser 0.1. Bien, y esto nos ayuda para poder calcular el error relativo porcentual, que como sabemos es el valor absoluto de la diferencia del valor real menos el valor aproximado entre el valor absoluto del valor real por 100. Y en las siguientes líneas hacemos simplemente la impresión de los datos, que justamente ahora vamos a ejecutar el código y vámonos a la consola y estos son los resultados que obtenemos. En la primera línea lo que tenemos es el resultado de la suma de las 10.000 sumas de 1. El resultado que obtenemos es 10.000. El valor verdadero es 10.000. En ese sentido, el error relativo porcentual es del 0%. Veamos qué hay en las siguientes líneas. En la siguiente línea tenemos el resultado que hemos obtenido con precisión simple del valor inicial que era x2, 1 por 10 a la menos 5. El resultado que se obtiene de esa suma es la que denotamos aquí. Y comparémoslo con el valor verdadero, que es 0.1.
y pues sí existe un error relativo porcentual, que es el siguiente, que es 0.008501. Sí existe un error relativo porcentual. Sin embargo, comparemos con la siguiente línea. Cuando nosotros utilizamos doble precisión, el resultado que obtenemos es 0.1, igual al valor verdadero, que también es 0.1, por lo tanto el error relativo porcentual es del 0%. Entonces, en conclusión podemos ver que la suma con precisión simple para el entero 1 obtenemos el resultado justamente que nosotros estábamos esperando, que era de 10.000. Sin embargo, para la suma del decimal del número con punto flotante, que es 1 por 10 a la menos 5, sí existe una discrepancia, pero esta discrepancia se reduce si nosotros aplicamos precisión doble. La causa de esta discrepancia se debe a la representación de los números en la computadora, pues mientras el 1 es, al ser un entero, es representado de forma exacta y por consiguiente su suma también va a ser exacta, mientras que el número con punto flotante, el 1 por 10 a la menos 5, es un número con decimales y no puede ser representado con exactitud por la computadora. Y esta pues lo cuantifica con un valor que es ligeramente diferente. Y así entonces estamos empezando el cálculo con esta pequeña discrepancia. Pero como mencioné anteriormente, el gran número de iteraciones que nosotros hacemos genera un efecto acumulativo. Y esta discrepancia que teníamos, que en un principio era pequeña, va creciendo, hasta que al final podemos tener un error significativo, depende del caso. Sin embargo, también notemos que al utilizar la precisión doble, esto contribuye a que el error disminuya y en el mejor de los casos se elimine, como ha sido el caso que vimos hace un momento. El caso que veremos ahora se da cuando sumamos un número grande y un número pequeño. Para esto me gustaría empezar con un ejemplo y para ello vamos a suponer que tenemos una computadora que tiene una mantisa de 4 dígitos y solo acepta como exponente un dígito. Vamos a sumar una cantidad muy grande como lo es 4.000 en relación con un número muy pequeño como puede ser 0.01. Justamente es lo que declaramos aquí en estas variables x y y respectivamente. En x almacenamos el valor de 4.000 y en y el número pequeño, que es 0.01. Inicialmente vamos a almacenar el valor que obtendríamos de sumar estos dos valores en la variable suma r, pero sin tomar en cuenta la mantisa todavía, no estamos parametrizando. Entonces, a continuación vamos a ejecutar el código para ver el resultado que deberíamos obtener, que es evidentemente 4000.001. Ahora, a continuación, las siguientes líneas vamos a tomar en cuenta ahora sí los parámetros de la mantisa. Para eso yo he hecho uso de las funciones, la función BAPA, que es una función integrada de Octave, que nos permite parametrizar los valores de la mantisa de las variables que podamos considerar. Sin embargo, el valor que nos retorna esta función es de carácter simbólico, así que por eso aquí utilizo el double para poder transformar las variables. Y almaceno nuevamente las variables originales que son x y y. Ahora lo que hago es sumar estas nuevas variables ya parametrizadas y almaceno su valor en la variable suma. A continuación, voy a parametrizar en esta línea se puede ver cómo parametrizamos la variable suma igual con 4 dígitos en la mantisa. Ahora, vamos a observar cuál es el resultado que obtenemos nosotros tomando en cuenta esta parametrización de la mantisa. Para eso vamos a ejecutar a continuación el código y el resultado que obtenemos es 4000. Entonces aquí podemos ver algo muy interesante. Vemos que el resultado es 4000, entonces el número grande se ha mantenido constante. No hemos sumado, es como si no hubiéramos sumado ningún número. Este es un problema que se da mayormente
en la suma de series infinitas, donde por ejemplo el primer término puede ser mayor en relación a los demás. Y cuando hemos sumado los primeros términos con este, tenemos este mismo problema. El valor grande no se ve afectado, no se toman en cuenta los otros términos. Y esto incurre en errores más adelante. Una solución para este problema puede ser sumar la serie en sentido opuesto, porque así estaríamos sumando términos de orden comparable. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, realizando la sumatoria de una serie infinita. Bien, para ello me gustaría mostrarles un problema que involucra series infinitas y cuál es el papel que juega este error en su cálculo. Y para ello quiero recurrir a una página que he estado creando en base a los tópicos que hemos visto en la clase. Y justamente aquí tenemos la descripción de todos los casos que vamos a ver en este video y que estamos viendo. Y bueno, en la sección de suma de un número grande y un número pequeño tenemos el siguiente problema, que involucra una serie infinita. Nos proponen la siguiente serie, que es una sumatoria que va desde 1 hasta n, y cada término es 1 sobre el número en cuestión elevado a la cuarta. Esta serie converge a un valor de pi a la cuarta sobre 90 conforme a n tienda al infinito. Nos piden que escribamos un programa de precisión sencilla para calcular el fn para n igual a 10.000, pero nos los piden que lo hagamos de forma ascendente desde 1 hasta 10.000 y también lo hagamos de forma descendente. Muy bien, para eso he creado la siguiente función que se llama serie infinita, que acepta dos parámetros, n, que es el número de términos, y el switch, que nos indica que si el switch es igual a 1, la serie asciende, vamos a ascender, y si switch es igual a -1, vamos a descender, como nos los pedía el problema. La siguiente línea hacemos la declaración de la variable sum, que va a ser la variable donde vamos a ir acumulando la suma de los términos, y como nos los han pedido, tiene que ser de carácter simple, de simple precisión. Inicializamos esta variable con 0, porque ahí se van a acumular. La siguiente línea vamos a calcular el valor real, que como nos los decía el problema, esta serie converge en pi a la cuarta sobre 90. Entonces ese es el valor real. Muy bien, en las siguientes líneas verificamos cuál es el estado del switch. Si switch es igual a 1, pues nosotros ascendemos, es decir, que el ciclo for va desde 1 hasta n, y en la variable sum vamos a ir acumulando la suma de los términos. Si caso contrario el switch fuera igual a -1, nosotros debemos ir desde n con pasos de -1 hasta 1 y lo propio, igual acumulamos la suma de los términos en sum. Y en caso de que no fuese ninguno de estos valores, adquiriese ninguno de estos valores el switch, pues nosotros vamos a mostrarle ese error al usuario. Bien, en la siguiente línea tenemos el cálculo del error relativo porcentual, pues ya tenemos el valor de la suma, o sea, del valor aproximado y también del valor real, del valor hipotético. Las siguientes líneas vamos a mostrar la impresión de los resultados. Para ello vamos a ejecutar el código, pero vamos a mostrar la consola también. Muy bien, ya tenemos aquí y para ello quiero ir al script anterior para poder invocar a la función. Para eso aquí ya lo tenía listo y vamos a descomentar. Como nos decía el problema, quieren para 10.000 términos, tanto de forma ascendente como de forma descendente. Entonces aquí están los parámetros establecidos y ejecutamos. Muy bien, estos son los resultados que obtenemos. El valor real obviamente tiene que ser para ambos casos el mismo, pues estamos manejando solo 10.000 términos. La diferencia está en ascender y descender. El valor real que deberíamos obtener es 1.082323. Bien, para el caso ascendente, el valor aproximado que nosotros tenemos mediante la serie
es de 1.082322. En ese sentido, comparándolo con el valor real, el error porcentual es de 0.000099. Veamos qué pasa con el caso descendente. El valor aproximado por la serie es de 1.082323. Comparándolo con el valor real, el error relativo porcentual es del 0%. Aquí podemos comprobar lo que habíamos planteado en un principio. Es que de manera descendente el error llega a eliminarse o llega a disminuir porque nosotros estamos comparando términos semejantes. Si bien el término inicial o el último término puede ser mayor, es bueno siempre compararlo con términos es bueno realizar la sumatoria con términos de orden comparable, eh, y eso hace que disminuya el error como hemos visto en este ejemplo. El caso que veremos a continuación se conoce como cancelación de resta y sucede por el redondeo inducido cuando se restan números punto flotantes que son casi iguales. Este caso es muy común, por ejemplo, cuando hallamos las raíces de una ecuación de segundo grado mediante la ecuación cuadrática que podemos observar aquí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando b cuadrado es mucho mayor en relación al término menos 4ac, lo que sucede al realizar esta operación, como vimos anteriormente cuando nosotros operamos un número grande con un número pequeño, el número grande no se ve afectado por la operación que realiza el número pequeño. En ese sentido, lo que obtendríamos de esta resta sería simplemente aproximadamente b cuadrado. Y por las reglas de simplificación, tendríamos que la potencia y la raíz se simplificarían y el resultado aproximado de esta raíz sería b. Entonces, tendríamos que la diferencia en el numerador llegaría a ser mínima por el resultado que vimos hace un momento. Y en este tipo de casos es recomendable usar doble precisión para reducir este problema, pero también podemos utilizar la siguiente fórmula alternativa que vemos aquí para poder hallar la solución de la ecuación. Para ejemplificar esto tenemos el siguiente programa. Vamos a resolver una ecuación de segundo grado cuyos coeficientes son los siguientes. Para A tenemos igual a 1, para B tenemos 3000.001 y para C tenemos 3. Ya tenemos las soluciones verdaderas. Tenemos que x sub 1 es menos 0.01 y x2 es menos 3000. Y vamos a almacenar estos valores en xr1 y xr2 respectivamente. Lo que vamos a hacer es hallar las soluciones de esta ecuación mediante la precisión simple, la precisión doble y aplicando esta nueva reacomodación de la fórmula original. Entonces, lo que hacemos aquí es definir los coeficientes, pero los almacenamos en valores, en variables de tipos de precisión simple. Y también vamos a calcular el cuadrado de la discriminante, que es b al cuadrado, justamente lo que tenemos aquí, b al cuadrado menos 4ac. Y también lo almacenamos en un tipo de valor de precisión simple. Lo que hacemos a continuación es definir x sub 1 y x sub 2, y aquí obtenemos las raíces de la ecuación, que solamente difieren por el signo más y menos entre los términos menos b y d. Posteriormente lo que hacemos es calcular el error relativo porcentual, pues ya tenemos los valores de las raíces de las ecuaciones con precisión simple. Y las siguientes líneas nos imprimen los resultados. Ahora, para la precisión doble el paso es completamente análogo.
solo que ahora las variables estarán declaradas con doble precisión. E igual calculamos los errores y calculamos el valor de las raíces, lo propio. Y finalmente vamos a aplicar esta nueva reacomodación de la fórmula, pero con precisión simple, y vamos a reemplazar los datos. Y bueno, las siguientes líneas nos mostrarán los resultados que tenemos. Y bueno, veamos qué es lo que tenemos. Vamos a irnos ahora a la consola del programa. Aquí tenemos la consola y vamos a imprimir. Vamos a ejecutar el programa. Y bueno, lo que tenemos es lo siguiente. Para los resultados con precisión simple, tenemos que x1 tiene este valor. Es el que estamos denotando aquí. Y x2 tiene el siguiente valor, que es menos 3000. Entonces, haciendo las comparaciones con los con los valores reales, tenemos que para x1 tenemos un error relativo porcentual de 2.343755%, mientras que para x2 el error relativo porcentual es del 0%. Ahora veamos qué sucede con la precisión doble. Las soluciones de la ecuación que obtenemos son estas. Y realizando los cálculos para los errores relativos y porcentuales, tenemos que no tenemos error. Los errores relativos porcentuales son del 0%. Y finalmente, aplicando la fórmula modificada que vimos que está presente aquí, pero solo lo hemos aplicado para x1, es decir, cuando el signo entre b y d es positivo. En ese sentido, x1 es este valor que denotamos aquí y el error relativo porcentual llega a ser del 0%. Ahora veamos lo que tenemos en conclusión, las conclusiones que hemos tenido de este programa. Como podemos ver, el resultado para x2 en los tres casos es justamente el que esperábamos con relación al valor de x2 real que ya teníamos en un principio, que era menos 3000. Pero sin embargo, esto no ocurre lo mismo para x1. Existe una pérdida significativa y esto se da porque nosotros estamos restando menos b más d, porque son signos diferentes, son signos opuestos, entonces se resta. Mientras que para x2 estos valores se suman. Lo que los valores podrían ser muy próximos y haría que este término básicamente podría llegar a anularse y se hace menos significativo. Y como hemos visto, una manera de evitar este problema es utilizar la doble precisión, o también podemos utilizar una fórmula, si así fuese el caso, una fórmula que resulte de la acomodación de la fórmula original, de la ecuación en cuestión. El método que veremos ahora se conoce como dispersión y tiene lugar cuando los términos individuales son más grandes que la misma sumatoria. Generalmente ocurre en las series con signos alternados. Vamos a ver un ejemplo calculando la exponencial de elevado a cierto x, pero aplicando esta serie infinita que también es conocida como la serie de Maclaurin, y vamos a evaluarlo para x igual a 10 y x igual a menos 10. Para esto tenemos aquí el siguiente código. He definido esta función cuyo único parámetro es x, que nos va a definir la cantidad de términos de la serie. La variable i es el número de términos en la serie. La variable term es el valor del término actual que se le agrega a la serie. Y sum es el valor acumulado de la serie. Por otra parte, la variable test
es el valor acumulado precedente de la serie antes de la suma de term. La serie va a terminar cuando la computadora no pueda detectar la diferencia entre test y sum. Y eso podemos verlo aquí, cuando en la sentencia de la condicional while, pues realizará las sentencias que están aquí identadas, mientras sum sea diferente de test. En las sentencias podemos ver que simplemente realizamos las operaciones bajo las cuales está definida la serie y a continuación vamos a ejecutar el código y evaluándolo siempre como nos indicó el problema para 10 y menos 10 y ver qué es lo que obtenemos. Para eso estamos en otro script, estamos invocando a la función tanto para 10 y menos 10. Muy bien, entonces ejecutamos el código y tenemos lo siguiente. Aquí nos muestran todos los términos que se han obtenido, tanto para term como sum, y también las iteraciones que se ha tenido que realizar para que se cumpla la condición. Entonces, el valor exacto de la exponencial a las 10, elevado a la 10, es el que observamos aquí, y el valor aproximado que hemos obtenido mediante la serie es el que denotamos aquí. Realizando el cálculo para el error, tenemos que el error es 0.00018%. En ese sentido, observamos que en este caso el resultado es satisfactorio y este resultado final se alcanza, como se observa aquí, va después de la iteración de 31 términos que realizamos en la serie. Por otra parte, veamos qué sucede con x igual a la menos 10. En este caso, los resultados de la serie calculada, como podemos ver aquí, no coinciden ni con el signo con respecto al resultado verdadero, que es 0.00045. De hecho, los resultados negativos nos pueden cuestionar de por qué el valor de la exponencial nunca puede ser menor que 0. Y este problema es causado por el error del redondeo. Observemos que muchos de los términos de esta serie, de la serie de Maclaurin, que conforman esta serie, son mucho más grandes que el resultado final de la suma. Además, a diferencia del caso anterior que vimos, los términos individuales varían de signo. Así, en efecto, estamos sumando y restando números grandes, y cada uno de ellos tiene un pequeño error, y dando gran significancia a su vez a estas diferencias, lo que implica una cancelación por resta. Entonces, el principal causante de este error es la cancelación por resta. En tales casos es apropiado buscar alguna otra estrategia de cálculo. Por ejemplo, podríamos tratar de calcular la exponencial a la menos 10 como la exponencial a la menos 1 y elevarlo a la 10. En lugar de una reformulación, como vimos anteriormente para la ecuación de segundo grado, ya que el único recurso general es la precisión extendida. Entonces, eso es lo que realizaremos a continuación. Vamos a realizar el cálculo de e a la menos 10, pero realizando los pasos sucesivos, que sería e a la menos 1 y posteriormente elevar ese resultado a la 10. Bien, aquí tenemos el código. Como vemos, evaluamos la serie para menos 1 y posteriormente el resultado que tengamos aquí lo elevaremos a la 10 y bueno, vamos a determinar los errores. Ejecutaremos el código a continuación
Y muy bien, podemos ver aquí que la serie los términos se han igualado en 11 iteraciones. El valor exacto, como habíamos visto también anteriormente, de e a la menos 10 es 0.000045. Y con este nuevo método, el valor aproximado es precisamente el mismo, pero sí tenemos un error relativo de 0.0000136%. Sin embargo, nótese que ahora no es mucho más próximo el valor que obtenemos aplicando este nuevo cálculo y este nuevo método.